Robin Roberts es un talento deslumbrante de la televisión estadounidense, la mujer que transformó Good Morning America en un refugio de verdad, calidez y fortaleza inquebrantable para millones de espectadores a lo largo de décadas. Su magistral narrativa, su firme determinación y su profunda inteligencia emocional la elevaron mucho más allá del título de periodista. Se convirtió en el ancla al que Estados Unidos se aferraba cada vez que el mundo temblaba. Desde las humildes costas de Mississippi hasta la cima misma de la radiodifusión nacional, demostró que la grandeza puede surgir de la sencillez, la disciplina y un corazón nacido para batallar contra toda tormenta. Pero detrás de ese extraordinario legado yace un campo de batalla de cicatrices. Robin sobrevivió al terror del cáncer de mama y luego soportó el golpe casi fatal del síndrome mielodisplásico, SMD, una enfermedad que la llevó al borde mismo de la vida. Y ahora, a sus 65 años, una nueva tormenta irrumpe directamente en su vida. Feroz, implacable y lista para desgarrar la frágil pieza que pasó toda una vida luchando por proteger. Antes de adentrarnos en el corazón de esa tormenta, no olvides dejar un me gusta. Un gesto de gratitud para una mujer que nunca ha caído, sin importar cuán oscuro o implacable se vuelva el cielo. Es desgarrador cómo el destino puede ser cruel desde el primer aliento. Y Robin Roberts irrumpió en un mundo donde los vientos la pusieron a prueba antes de que nadie supiera siquiera que existía. Entró en este mundo el 23 de noviembre de 1960 en Tuskegee, Alabama. La menor de 4 hijos en un hogar regido por la disciplina, el deber y un silencio moldeado por el peso del pasado de su padre, el coronel Lawrence E. Roberts, uno de los legendarios aviadores de Tuskegee, portaba recuerdos tácitos en la rígida línea de sus hombros y la mirada distante de sus ojos. Su madre, Lucy Marian, tejía fe, música y ternura en las grietas dejadas por la vida militar, suavizando la dureza sin borrarla jamás. Criada en la encrucijada de una madre amable y un padre forjado en batalla, Robin aprendió a los 5 años que la fuerza no se otorga, se exige. El hogar era amoroso, sí, pero bajo ese amor latía la tensión de un hombre que había presenciado lo peor de la humanidad, y una mujer decidida a elevar a sus hijos por encima de un mundo que podía ser cruel sin previo aviso. Sus recuerdos más tempranos no fueron de risas despreocupadas, sino del orden inflexible de un hogar militar, donde la tarea más pequeña importaba y nada se hacía a medias. Como la bebé de la familia, se sentía profundamente querida, pero a la vez muy observada. Fue moldeada, guiada y a veces empujada más fuerte de lo que comprendía. Mis padres nos enseñaron las 3D, disciplina, determinación y DOR, recordaría más tarde. Y esas palabras no eran alientos, eran ley, entrelazadas en cada aliento de su crianza. Las excusas no eran toleradas, la debilidad no era admitida y el mundo exterior a su puerta principal no ofrecía refugio. Alabama y Mississippi, en la década de 1960, llevaban los bordes silenciosos y cortantes de la segregación, donde las miradas se demoraban demasiado y las puertas se abrían de manera diferente dependiendo de quién estuviera delante. A los 10 años, Robin ya sabía lo que se sentía al ser pasada por alto, subestimada o juzgada antes de hablar. El aguijón del prejuicio sutil no rompió su espíritu, agudizó su determinación. Cuando la familia finalmente se estableció en Pass Christian, Mississippi, Robin entró en un pueblo costero tan deslumbrante como implacable. La vida allí era modesta, humilde y ensombrecida por la amenaza constante de tormentas. Tenía apenas 8 años cuando el huracán Camille azotó la costa en 1969. Una noche de violencia que toda la costa del Golfo jamás olvidaría. Vio tejados alzarse como papel, árboles retorcerse en astillas y vecinos aferrarse a los pedazos de sus vidas que el viento no se había llevado. A la mañana siguiente caminó por calles sembradas de cristales, ramas y recuerdos destrozados. Estas tormentas eran más que desastres naturales. Fueron maestras contundentes e implacables. Le mostraron cuán rápido podía hacerse añicos la seguridad, cuán fácilmente podía colapsar la certeza y cómo la supervivencia requería coraje mucho antes que comodidad. Absorbió estas verdades no con miedo, sino con una calma firmeza que se asentó en las partes más profundas de su joven espíritu. Sin embargo, en medio de la disciplina, las tormentas, el peso tácito de la guerra y las duras realidades sociales del sur profundo, algo extraordinario se estaba gestando en su interior. Robin sobresalió en la escuela, graduándose como la segunda mejor de su clase en 1979.
y su fuego atlético se encendió con la fuerza de alguien que había esperado toda su vida para respirar libremente. El baloncesto y el tenis no eran pasatiempos, eran su escape, su transformación, su rebelión contra cada fuerza que intentaba mantenerla pequeña. Los entrenadores vieron su hambre, los maestros vieron su brillantez, los amigos vieron su bondad. Pero solo Robin comprendió el hierro que se forjaba en su interior, forjado por el choque del rigor militar, las barreras raciales y un mundo donde las tormentas podían borrar una infancia en una sola noche. Estas primeras heridas no la debilitaron. Forjaron el acero de una mujer que un día se mantendría firme, sin importar cuán fieros fueran los vientos. El mundo no se negó simplemente a abrirle sus puertas a Robin Roberts. Se las cerró tan violentamente en su cara que, con solo 22 años, aprendió a abrirse camino a través de las grietas con manos temblorosas y raspadas y un corazón que se negaba a rendirse. En 1982, recién graduada de la Universidad del Sureste de Luisiana, solo llevaba un diploma, un sueño ardiente y los valores inquebrantables que sus padres le habían inculcado. Pero en el momento en que se dirigió al mundo de la radiodifusión, la realidad la golpeó con una frialdad que nunca antes había conocido. Su primer trabajo en 1983 en WODAM, en Hattiesburg, Mississippi, pagaba tan poco que a menudo bromeaba más tarde. Ganaba más dinero cuidando niños en la universidad. Sin embargo, incluso en la broma había dolor. Trabajaba de 12 a 14 horas al día porque entendía con brutal claridad que nadie en esa sala de redacción creía que una joven mujer negra pudiera sobrevivir, y mucho menos prosperar en el periodismo deportivo. Sabía que tenía que ser el doble de buena solo para ser considerada igual. Recordaría décadas después, su voz firme, pero sus ojos todavía portando el peso de esas primeras heridas. Durante esos años, el hambre no era por comida. Era el fuego implacable en su interior, la ambición que la mantenía despierta mucho después de medianoche. El dinero era dolorosamente escaso. Conducía coches usados maltrechos que resoplaban, tosían y a veces morían en carreteras secundarias desiertas de Mississippi después de rodajes nocturnos. Vivía en apartamentos pequeños y con corrientes de aire donde el invierno se colaba bajo la puerta y la envolvía en los tobillos. Encender la calefacción no era una opción. Significaba arriesgarse a salirse del presupuesto. Hubo noches en las que la lluvia goteaba a través del marco de una ventana torcida, golpeando rítmicamente la alfombra, y Robin se sentaba en su pequeña mesa de cocina, con la cabeza entre las manos, susurrándose a sí misma. «Aguanta, Robin, solo aguanta, no te vas a rendir ahora». No estaba sin hogar, pero estaba dolorosamente sola. Con 23, 24, 25 años, luchando contra el agotamiento y el miedo mientras se aferraba a un sueño que nadie más podía ver. Su vida pendía precariamente de contratos a corto plazo que podían desaparecer de la noche a la mañana con un simple cambio de gestión. Y más de una vez, casi lo hicieron. Arraigó su mundo entero una y otra vez de Hattiesburg a Biloxi en 1984. De Biloxi a Nashville en 1986. Y luego a Atlanta en 1988. Cada mudanza la despojaba de todo. Sin amigos, sin caras conocidas, sin una red de seguridad. Solo otro pueblo donde tenía que demostrar desde cero que merecía existir en la misma profesión que amaba. Llevaba su propio equipo de cámara, se conducía a estadios de secundaria rurales, montaba trípodes en el barro, escribía cada guión a mano y editaba hasta tarde en la noche, mucho después de que las luces de la sala de redacción se hubieran apagado. Se convirtió en su propia camarógrafa, su propia productora, su propia conductora, no por ambición, sino por pura supervivencia. Nunca olvidó el aguijón de un momento en 1987, cuando un compañero de trabajo la rozó y murmuró: «El deporte no es un lugar para mujeres». Otra vez un atleta se burló cuando entró en un vestuario con un micrófono. Y aunque la humillación la hirió profundamente, más tarde dijo: «Aprendí pronto a no dejar que la incredulidad de otra persona se convirtiera en mi realidad». Hubo noches en las que condujo cientos de kilómetros por autopistas del sur vacías, su viejo coche traqueteando con el viento, los faros cortando rebanadas de blanco en la oscuridad. Las lágrimas empañaban su visión. El agotamiento le oprimía el pecho y apretaba el volante. Rezando para no quedarse dormida detrás de él, susurró a la oscuridad:
Un día me verán. Un día no tendré que demostrar que pertenezco. Los entrenadores la desestimaron. Los atletas la subestimaron. Algunos espectadores cuestionaron por qué una mujer negra informaba sobre deportes, pero Robin había soportado tormentas mucho más antiguas y mucho más fieras, tormentas de un sur dividido, tormentas de disciplina de un hogar militar, tormentas de expectativas, y lentamente cada rechazo se convirtió en combustible. Cada puerta cerrada se convirtió en un desafío, cada duda se convirtió en una chispa. Atlanta lo cambió todo. Cubrir a los Bravos a los 28 años le dio visibilidad, credibilidad y por primera vez, impulso. Fue allí a finales de la década de 1980 cuando se dio cuenta de que ya no estaba persiguiendo la aprobación. Se estaba volviendo innegable. Y cuando ESPN finalmente la llamó en 1990, ofreciéndole la oportunidad por la que había luchado 7 años sin tregua, no fue suerte. Fue la cosecha de cada kilómetro solitario, cada insulto, cada noche fría, cada oración susurrada. Entró en la sala de redacción de ESPN no como alguien a quien se le daba una oportunidad, sino como una mujer que se había ganado cada centímetro de su ascenso, centímetro a centímetro. Desamor tras desamor, esos brutales primeros años no la rompieron. La forjaron en una mujer a la que el mundo jamás se atrevería a pasar por alto de nuevo. El éxito raramente llega con fanfarria. No perseguía los focos, los iluminaba. Los espectadores confiaban en su firmeza, su instinto para humanizar cada titular, su habilidad para tomar la mano del país sin decir una palabra. A finales de los 90, millones susurraban, se siente como de la familia. Y en televisión no hay corona más alta. Entonces llegó 2005, el año en que el destino dejó de esperar. ABC la colocó en el asiento de copresentadora de Good Morning America, una de las posiciones de mayor presión en los medios estadounidenses. Robin admitió más tarde que sus manos temblaban esa primera mañana cuando el director de piso susurró: 5, 4. Y las luces del estudio brillaron intensamente en su piel. No pierdas este momento, se dijo a sí misma. Luchaste demasiado para llegar aquí. Trabajando junto a Diane Sawyer y más tarde George Stephanopoulos, se convirtió en el corazón emocional de las mañanas de Estados Unidos. Su risa, su gentileza, su empatía empática transformaron GMA en un ritual nacional. Los índices de audiencia se dispararon, y en 2012, después de 16 años en segundo lugar, GMA ascendió al número 1. Por primera vez en su vida, Robin se permitió un respiro privado. Lo lograste. Pero lo que la audiencia nunca vio fue el costo de ese logro. Robin se despertaba a las 2:45 de la madrugada, adentrándose en la helada madrugada de Manhattan mientras el mundo dormía, su aliento empañándose en la oscuridad mientras caminaba hacia un estudio que aún olía a café de ayer y a luces calientes. Mi despertador es lo único que me ve cada mañana, bromeó. Pero la verdad era un dolor más silencioso. Agotamiento, escrutinio, la carga de mantener a la nación firme durante sus peores horas, entrevistas con presidentes al amanecer, noticias de tragedias al mediodía, sonriendo a través del dolor que no tenía tiempo de procesar. Algunas mañanas se miraba en el espejo del maquillaje bajo luces duras, preguntándose en silencio, ¿cuánto más puedo dar? Y aún así, siempre daba más. Estados Unidos veía la sonrisa, no el tembloroso suspiro detrás de ella. Y a medida que su influencia explotaba, también lo hacía su mundo. Oscars, las 500 millas de Indianápolis, Hannah Montana, Pitch Perfect 2, bodas reales, presidentes, documentales, premios, Peabody, Círculo de Oro, Salón de la Fama. Para la década de 2010, la mujer que una vez se envolvió en mantas para mantenerse caliente en un apartamento con corrientes de aire, ganaba más de $18 millones al año y poseía hogares que una vez pensó que solo existían en postales. Pero cada nuevo paso ascendente diluía el aire. El prestigio no reducía la presión, la amplificaba. Cuanto más subía, más perfección exigía GMA. Resiliencia emocional, compostura impecable, la capacidad de sostener a una nación afligida de 280 millones sin dejar que su voz se quebrara. Después de que las cámaras se apagaban, a menudo caminaba sola hasta su coche por calles vacías de la ciudad, la adrenalina desvaneciéndose, susurrando, «Señor, dame fuerzas para un día más».
No estaba pidiendo éxito, estaba pidiendo supervivencia, porque presentarse todos los días, cada año, no era un trabajo para ella, era un acto de servicio. Y entonces, en la cúspide misma de su poder, cuando parecía intocable, la vida eligió su momento. Un golpe, repentino, implacable, un colapso desde las alturas que había pasado una vida escalando. Y nada en el estudio, ni siquiera su legendaria compostura, pudo protegerla de lo que vino después. Es desgarrador cómo un solo día puede dividir una vida en antes y después. Y para Robin Roberts, ese día llegó no con ruido, sino con un silencio tan pesado que se sintió como si el mundo hubiera dejado de respirar. Era 2007, un año en el que todo en su vida era dorado. Éxito, influencia, la confianza de millones. Y sin embargo, una mañana ordinaria, la punta de sus dedos rozó un pequeño bulto inflexible. Una ligera dureza bajo la piel, pero lo suficientemente fría como para enviar un escalofrío por su espina dorsal. A los 46 años, se encontró sentada sola en una sala de exámenes estéril, las luces fluorescentes parpadeando como testigos indiferentes. El médico entró lentamente, sosteniendo su historial como si portara el peso de malas noticias. Deseaba no tener que darlas. Cuando finalmente habló, las palabras cayeron como un golpe en las costillas. Es cáncer de mama. Más tarde dijo que sintió como si el suelo desapareciera. Pero la verdad era más brutal. Sintió como si la vida que había construido se evaporara en un solo suspiro. La cirugía cortó su fuerza. La quimioterapia la vació desde adentro. Manadas de cabello se deslizaron de sus dedos en la ducha. Sus cejas se desvanecieron. La comida sabía a metal. Incluso la mujer en el espejo comenzó a desaparecer hasta que solo quedó una versión pálida y exhausta de la presentadora que Estados Unidos creía invencible. Y aún así, seguía regresando al escritorio de Good Morning America, siempre que su cuerpo se lo permitía, cubriéndose con bufandas, apoyándose en las sillas del estudio durante los descansos, respirando a través de oleadas de náuseas mientras las cámaras seguían rodando. Perfeccionó una sonrisa que ocultaba temblores. Se sentó más erguida para disimular la debilidad. No quería que la gente se preocupara, admitió más tarde. Pero en privado temía algo mucho más oscuro, que el mundo la vería romperse antes de que pudiera encontrar la fuerza para levantarse. 5 años después, justo cuando la esperanza comenzaba finalmente a coserse de nuevo en los espacios vacíos que el cáncer había desgarrado, el destino regresó con una crueldad más aguda que antes. A principios de 2012, comenzaron a aparecer moretones profundos de color púrpura en sus brazos como advertencias que aún no comprendía, y el agotamiento se asentó en sus huesos con tanta pesadez que incluso respirar se sentía como levantar piedra. Sentada en la sala de exámenes, vio caer el rostro de su médico antes de que él hablara. Esa expresión sola, suavizada por el pavor, le dijo todo. Síndrome mielodisplásico, SMD. Un colapso letal poco común de la médula ósea. A los 49 años, no estaba escuchando un diagnóstico, estaba escuchando una cuenta atrás. Su única esperanza era un trasplante de médula ósea, un procedimiento que requería destruir por completo su sistema inmunológico y rezar para que pudiera ser reconstruido. El mero pensamiento la dejó sin aliento. Y entonces llegó el milagro que no se había atrevido a imaginar. Su hermana, Sally Ann, era una pareja perfecta. Lloré antes incluso de decir que sí, confesó más tarde Sally Ann, porque sabía que no solo estaba donando médula, le estaba entregando su futuro. Cuando Robin anunció su condición en vivo en Good Morning America, el país sintió el golpe con ella. Y entonces sucedió algo extraordinario. Decenas de miles de espectadores se apresuraron a unirse al registro Be The Match, provocando que las inscripciones explotaran un 1800% en un solo día. Fue como si Estados Unidos colectivamente extendiera sus manos, negándose a dejarla luchar sola. Incluso en su hora más oscura, su sufrimiento se convirtió en una chispa que encendió la esperanza en toda la nación. El trasplante el 20 de septiembre de 2012 no comenzó con drama. Comenzó con una quietud tan sagrada que se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido para verla luchar por su vida. Robin yacía en una habitación tenue, iluminada por la luz ámbar, mientras una bolsa de médula nueva, dorada y brillante, colgaba sobre ella como un segundo amanecer, luchando contra nubes de tormenta. Las máquinas emitían pitidos constantes a su lado. Cada suave chirrido,
un frágil recordatorio de que su supervivencia ahora se equilibraba en un alambre más delgado que el aliento mismo. Mientras las células vitales comenzaban su lento descenso a su torrente sanguíneo, cerró los ojos y susurró: «Quédate conmigo. Por favor, quédate». Como si hablara con la esperanza misma que amenazaba con deslizarse de su alcance. Pero la verdadera brutalidad vino después. El aislamiento la tragó entera durante 100 días interminables, sin abrazos, sin calor piel con piel, sin una mano reconfortante que la anclara en la oscuridad. Las enfermeras se movían a su alrededor como sombras distantes detrás de mascarillas, batas y guantes. Las noches se extendían en un silencio inquietante e interminable hasta que de repente ya no lo hacían. Las alarmas sonaban sin previo aviso, sus frenéticos pitidos cortando el silencio mientras su presión arterial se desplomaba, enviando a los médicos corriendo a su lado en una batalla luchada segundo a segundo. Más tarde confesó: no sabía si volvería a decir "Good Morning America". El espejo no ofrecía consuelo. Reflejaba solo una figura delgada y pálida que apenas reconocía. Una silueta que se desvanecía en los bordes como una vela luchando contra el viento. Pero cada mañana, incluso cuando su cuerpo se sentía vaciado y hueco, se obligaba a levantarse, a veces solo centímetro a centímetro, porque elegir la vida incluso cuando ardía era su rebelión silenciosa. Y entonces, lenta, suavemente, casi tímidamente, la luz regresó. Al principio no era más que un parpadeo, una respiración más firme, un breve momento sin mareos, un número de laboratorio que subía en lugar de bajar. Pero los parpadeos se convirtieron en chispas. Sus recuentos de sangre comenzaron a aumentar con una obstinación silenciosa, como si la nueva médula estuviera aprendiendo el ritmo de su latido y eligiendo célula a célula luchar a su lado. Sus extremidades se estabilizaron, sus pasos ya no se sentían como caminar a través del agua. La vida, frágil pero implacable, se estaba cosiendo de nuevo en sus huesos. Y entonces llegó el 20 de febrero de 2013, el día en que su historia cambió para siempre. Después de 174 días de aislamiento, miedo, dolor y batallas invisibles, Robin entró una vez más al estudio de Good Morning America. El aire cambió. Las conversaciones se detuvieron a medio camino. Incluso las cámaras parecieron inclinarse, sintiendo que estaban capturando algo mucho más grande que la televisión. Tomó su asiento, el asiento que una vez temió que nunca volvería a ver, y las luces se alzaron a su alrededor, como un amanecer que se había ganado con cada onza de su sufrimiento. Sus copresentadores la miraron con ojos brillantes, atónitos y agradecidos, y entonces llegó el momento que detuvo a todo el país. «Buenos días, América». Su voz no era fuerte, no necesitaba serlo. Llevaba el peso de la supervivencia, la calidez de la gratitud, el trueno silencioso de una mujer que había caminado hasta el borde de la vida y regresado con gracia. Esas 3 palabras no eran un saludo, eran una declaración. «Lo logré, sigo aquí. No he terminado». A lo largo de la nación, 6,1 millones de espectadores se quedaron paralizados. Tazas de café a medio camino de sus labios, manos pausadas en el aire, familias acercándose a sus pantallas. Como si Estados Unidos mismo se levantara para darle la bienvenida a casa. No se sintió como una transmisión, fue como un renacer, un milagro en tiempo real que recordaba a cualquiera que luchase contra la enfermedad, el dolor, el envejecimiento o el miedo que la noche no tiene la última palabra. Robin no solo regresó a la televisión aquel día, volvió a la vida, más fuerte, más suave, más profunda, brillando con un fuego que ninguna tormenta podría extinguir. Y aún años después, cuando una caída repentina en una cancha de tenis en 2024 le fracturó la muñeca y le recordó una vez más la silenciosa fragilidad del cuerpo, Robin se comportó con la misma gracia extraordinaria que la había sostenido a través de cada tempestad. No maldijo el dolor, no arremetió contra el contratiempo. Simplemente respiró, se recompuso y sonrió con esa sonrisa familiar, intacta como diciendo: «He sobrevivido a cosas peores, sigo en pie». Su periplo hizo mucho más que salvarle la vida. Se convirtió en una brújula para cualquiera que librase una batalla invisible. El padre envejecido que intentaba mantenerse fuerte. El paciente en la sala de espera rezando por buenas noticias.
el alma que luchaba contra la soledad en las horas oscuras antes del alba. Robin les demostró a todos que el cuerpo puede doblarse, magullarse, flaquear sin previo aviso. Pero el espíritu anclado en el coraje puede levantarse una y otra vez, cada vez más brillante, más firme y más decidido que antes. Se convirtió en prueba viviente de que la remontada no es un momento, es una elección de volver a levantarse incluso cuando el mundo espera que caigas, una elección de brillar incluso cuando la vida atenúa las luces, una elección de seguir avanzando con dulzura, valentía, desafío, sin importar cuántas tormentas hayan intentado destrozarte. Su carrera y su salud la habían puesto a prueba una y otra vez. Pero el amor la puso a prueba de maneras mucho más brutales. Comenzando con la herida que arrastró en silencio la mayor parte de su vida. Robin Roberts se enamoró de una mujer y se vio obligada a ocultarlo. Su verdad vivía tras costillas cerradas a cal y canto. Su corazón racionado entre el miedo y el anhelo. Su identidad envuelta en un silencio lo bastante pesado como para causar moratones. Así que cuando conoció a Amber Line en 2005, la conexión la golpeó con una claridad aterradora. Una cita a ciegas. Ambas mujeres casi la cancelan. Robin por agotamiento, Amber por desamor. Sin embargo, en el instante en que se sentaron, algo cambió. Ni chispa ni aspavientos, solo un silencioso reconocimiento. Como si cada una hubiese pasado años buscándose sin saberlo. Y aún así, amar abiertamente era imposible. Robin vivía bajo el más brillante foco de American Morning. Amber vivía en las sombras por elección, y así su amor aprendió a respirar en secretos, infiernos codificados, fines de semana robados, rituales privados que pausaban el mundo por un instante antes de que la realidad volviera a imponerse. En su segunda cita, brindando con martinis de manzana y lima, supieron que habían entrado en algo poderoso y peligroso. El tipo de amor que obliga a una persona a decidir qué partes de sí misma está dispuesta a arriesgar. Pero la parte más difícil no era el secreto. Era la distancia, la clase de distancia que vacía el corazón lentamente año tras año. De 2005 a 2015 vivieron en costas opuestas, Robin en Nueva York, Amber en California, 10 años de puertas de aeropuertos y abrazos apresurados. 10 años de camas vacías, de vacaciones divididas por vuelos, de cumpleaños vividos a través de pantallas. 10 años amando a alguien cuya mano no podías tomar en público. Robin temía la exposición que podría costarles todo a ambas. Amber temía ser borrada. Y luego llegaron los años que expusieron cómo es el amor cuando todo lo demás es despojado. En 2007, el cáncer de mama atravesó la vida de Robin con fuerza despiadada. El mundo vio fuerza. Amber vio las horas de colapso que ninguna cámara grabaría jamás. Sostuvo el cabello de Robin mientras se caía. La sostuvo cuando la quimioterapia le dobló las rodillas. Le secó el rostro después de los sudores nocturnos. Guió sus manos temblorosas. Susurró a través del miedo que Robin intentaba ocultar tan arduamente. Y cuando Robin sobrevivió a esa guerra, el destino regresó con una hoja más afilada, el síndrome mielodisplásico, SMD, en 2012, un diagnóstico que se sintió como estar al borde de un precipicio invisible. Amber observó los monitores parpadear durante largas noches, presionó la palma contra la barrera de cristal durante el aislamiento, cuando no se le permitía tocar a Robin en absoluto. Y entonces, como si la crueldad necesitara simetría, 2022 trajo el golpe que ninguna de las dos podría haber imaginado. A Amber le diagnosticaron cáncer de mama, la misma enfermedad que ayudó a Robin a superar. Robin se hizo añicos de maneras que nunca antes había experimentado. Fui más fuerte durante mi cáncer que durante el suyo, admitió. Porque ser testigo de cómo la persona que una vez te salvó entra en el mismo fuego es un tipo diferente de devastación. Y así permaneció exactamente como Amber lo había hecho una vez. A través de la quimioterapia. A través del miedo. A través de cada noche agotadora en la que Amber apoyaba la cabeza en su hombro y susurraba: «No me sueltes». Después de 17 años de secreto, distancia, enfermedad y elegirse mutuamente a través de cada versión de la oscuridad, la verdad finalmente exigió espacio para respirar. En un pequeño restaurante mexicano, bajo luces cálidas y un plato de calamares, se deslizaron anillos en los dedos de cada una. No diamantes, no espectáculo, solo un silencioso sí, ganado por casi 2 décadas de supervivencia.
Su boda en 2023 fue luz solar, lágrimas, música suave, amigos cercanos y Lucas el perro con su pajarita, como si entendiera el peso del momento, sin aspavientos, sin escenario, solo dos mujeres que habían caminado a través del fuego y permanecido lado a lado. Hoy, en 2025, llevan 20 años juntas, 20 años de distancia y reencuentro, de enfermedad y curación, de silencio y verdad. Un lapso de tiempo que habría roto a muchas parejas, pero que de alguna manera las unió más fuertemente. No tienen hijos biológicos, pero tienen a Sydney, la ahijada de Robin, y un hogar moldeado no por la perfección, sino por la resistencia. Su amor es defectuoso, cicatrizado, humano e inquebrantablemente real. El tipo de amor que no se anuncia, pero se niega a desaparecer. Y en su silenciosa resiliencia reside su poder. El amor que sobrevive a la distancia, al secreto, al miedo y a la enfermedad. No simplemente perdura, se transforma, convirtiéndose en algo más fuerte de lo que cualquiera de ellas jamás imaginó. Algo que aún brilla mucho después de que las tormentas hayan pasado. Hay una cruel verdad sobre las batallas de vida o muerte. A veces te arrastras de vuelta a la respiración y sin embargo pierdes a las personas mismas por las que luchabas para seguir con vida. Para Robin Roberts, el primer golpe llegó mucho antes que el cáncer, mucho antes de que el mundo viera alguna vez su cuerpo debilitado bajo las luces fluorescentes del hospital. Llegó en 2004, cuando su padre, el coronel Lawrence E. Roberts, el hombre que forjó su columna vertebral, su disciplina, su sentido de lo correcto y lo incorrecto, murió sin previo aviso. Un colapso cardíaco repentino, rápido y despiadado, se lo arrebató al mundo antes de que ella pudiera siquiera susurrar un adiós. Robin estaba en Nueva York persiguiendo noticias de última hora, sin saber que a kilómetros de distancia en Mississippi, el hombre más fuerte que jamás había conocido estaba exhalando su último aliento. Más tarde confesó con una culpa que se asentó profundamente en sus huesos. No estuve allí. No pude tomar su mano. Cuando entró en su habitación silenciosa, con medallas aún brillando en la pared, su uniforme pulcramente doblado, sus botas alineadas como si esperaran la inspección matutina. Algo dentro de ella se rompió. Su voz, antes firme y constante, resonaba en su memoria, instándola a mantenerse erguida. Sin embargo, por primera vez, no pudo. El dolor no se desvanece, se hunde. La pérdida de su padre dejó un vacío en su interior que ningún logro, ningún reconocimiento, ninguna transmisión podría llenar. Regresó a Good Morning America solo días después, porque Estados Unidos necesitaba su calidez. Y bajo esa herida yacía una contusión más profunda. El conocimiento insoportable de que nunca se despidió. Llevó esa angustia a través de aeropuertos, estudios y noches de insomnio, imaginando las conversaciones que nunca tuvieron, el abrazo que no dio, la última mirada que nunca vio. Su ausencia no fue un solo momento de pérdida. Fue un eco con el que se despertaba cada mañana, un asiento silencioso a su lado cada noche. Se quedó. Persistió. La moldeó de maneras que el mundo jamás vería. Una sombra silenciosa caminando a su lado a través de cada triunfo y cada momento de tranquilidad, cuando las luces se apagaban, apenas unos años después de perder a su padre, mientras la herida aún estaba abierta, palpitando bajo cada respiración, el destino le asestó un segundo golpe con una crueldad que se sintió casi vengativa. En 2012, mientras Robin se preparaba para la batalla médica más aterradora de su vida, preparándose para un trasplante de médula ósea después de su diagnóstico de SMD, la vida golpeó de nuevo, más fuerte, más afilada, como si estuviera decidida a ver cuánto podía soportar un corazón. Su madre, Lucy Marian Roberts, la silenciosa arquitecta de su espíritu, la mujer cuya fe siempre había sido la cuerda a la que se aferraba, colapsó. Su declive no fue lento. Fue una caída libre, brutal y despiadada. Como si el universo hubiera elegido el momento exacto en que Robin luchaba por su propia vida, para arrebatarle a la única persona que necesitaba para sobrevivir. Robin yacía en una cama de hospital en Nueva York cuando la llamada atravesó la habitación como una cuchilla. «Es tu madre, vuelve a casa ahora». Aún temblando por los tratamientos, apenas capaz de mantenerse en pie, se arrancó la vía intravenosa, desafió las órdenes médicas y abordó un avión con las manos temblando tan violentamente que apenas podía juntarlas en oración.
Para cuando llegó a Mississippi, Luca Marian se estaba desvaneciendo. Su aliento era tenue, su cuerpo frágil, su espíritu lo bastante feroz como para esperar a su hija una última vez. Robin tomó la mano de su madre, la misma mano que una vez le trenzó el cabello, y la sostuvo sus miedos infantiles, y observó a su madre reunir sus fuerzas restantes para un último regalo. Su voz era etérea, quebrada, pero lo bastante clara como para grabarse en el alma de Robin. Estoy orgullosa de ti y necesito que seas valiente ahora. Horas después, con la frente de Robin presionada contra la suya, Luca Marian se desvaneció. Y en ese instante, la mujer que había enseñado al mundo a mantenerse erguida, sintió cómo se desmoronaba desde dentro. Estaba luchando por seguir viva. Ahora tenía que luchar contra un dolor tan violento que se sentía como otra enfermedad desgarrándola. Una doble guerra, dos tormentas a la vez, cuerpo y corazón rompiéndose en tándem. Regresó a Nueva York para su trasplante, moviéndose, como dijo más tarde, como si caminara bajo el agua, cada paso más pesado sin la voz de su madre a su lado. Susurró su oración familiar. Luz, amor, poder, presencia, en el aire estéril, aferrándose a ella a través de las fiebres altas, a través de los sudores nocturnos, a través de los momentos en que su miedo superaba su pulso. Perder a su padre la había herido profundamente. Pero perder a su madre en el mismo instante en que luchaba por su propia vida casi la aniquiló. Había sobrevivido al diagnóstico, a las pruebas, a los tratamientos. Pero sobrevivir al desamor mientras su cuerpo luchaba por reconstruirse era algo mucho más brutal, y sin embargo se levantó, se reconstruyó. Luchó hacia adelante con la fuerza de dos vidas a sus espaldas. Sobrevivir a ambas pérdidas, una rápida y despiadada, la otra dolorosamente sincronizada, la transformó. El duelo se convirtió en el acero de su columna vertebral, el fuego silencioso en su voz, la profundidad detrás de cada palabra que pronunciaba al aire. Y hasta el día de hoy, cada vez que mira a la cámara y susurra con reverencia y desafío, «Buenos días, América», lleva a sus padres con ella no como recuerdos, sino como la fuerza silenciosa que la levanta cada mañana de vuelta a la luz. Quizás el destino siempre ha elegido poner a prueba a Robin Roberts con despiadados golpes dobles, tragedias que golpean en pares y una sombría sombra llamada cáncer que ha acechado su vida más que cualquier otra cosa. Y ese cruel patrón se reveló con brutal claridad el día que perdió a Joel Seagal. Joel no era solo un colega, no era simplemente un crítico de cine con una risa reconocible y un ingenio rápido. Para Robin era familia, el tipo de amigo raro forjado en los rincones silenciosos de las redacciones de noticias de la madrugada. El amigo que compartía cafés de las 4 de la mañana, que susurraba bromas entre segmentos, que podía ver el agotamiento detrás de su perfecta sonrisa en pantalla y responderle con fuerza. Joel la entendía de maneras que pocos lo hacían. Vio a la mujer detrás de la presentadora, la suavidad detrás de la disciplina. Su vínculo no era ruidoso, era constante. Y en un negocio que devora a la gente, la constancia lo era todo. Pero en 2007, la vida comenzó a desmoronarse con aterradora velocidad. Joel había estado luchando contra el cáncer de colon durante años, luchando con humor incluso cuando el dolor se apretaba a su alrededor como un puño que se cierra. Robin dijo una vez, «Me enseñó a caminar por el mundo con gracia, incluso cuando duele». Y lo hizo. Se presentó cuando otros se habrían quedado en casa. Hizo bromas cuando otros habrían llorado. Intentó proteger a sus amigos de la realidad de su sufrimiento, pero el cáncer no tiene piedad para la gracia. Y una mañana de junio, mientras Robin se preparaba para el programa, llegó la llamada. El tipo de llamada que divide el mundo en antes y después en un solo latido. Joel se había ido. El shock fue tan agudo que se sintió físico. Robin entró al plató de Good Morning America ese día porque millones aún necesitaban su consuelo matutino, pero se movía como alguien caminando a través del humo, aturdida, desorientada, intentando recordar cómo hablar. Mientras su corazón se desmoronaba, seguía echando un vistazo a la silla que Joel solía ocupar, esperando a que entrara tarde con una broma sobre el tráfico o sobre los críticos de cine que necesitaban su sueño de belleza. En cambio, solo hubo silencio. Un silencio tan pesado que se sintió como otra presencia en la habitación. Durante las pausas comerciales, se encontró repasando sus últimas conversaciones. La forma en que le apretó la mano durante las semanas difíciles. La forma en que se burlaba de su espíritu competitivo.
La forma en que siempre decía, «Lo superaremos, chica», con una confianza que no siempre sentía. Recordó el temblor en su risa cuando el dolor hacía que el humor fuera más difícil. Recordó el brillo en sus ojos cuando hablaba de su hijo. Estos recuerdos la golpearon con el peso de un tren. Cada uno se grababa más profundamente en la realidad de que él se había ido de verdad. Y lo que hacía el duelo casi insoportable era el momento, la cruel sincronía que parecía burlarse de ella. Robin apenas había empezado a comprender la ausencia de Joel cuando sintió algo inusual, un pequeño y duro nudo bajo su piel, un susurro de pavor que intentó ignorar, un miedo que no se atrevió a nombrar. La ironía era salvaje. Acababa de perder a su mejor amigo a causa del cáncer, y a las pocas semanas se encontró adentrándose en la misma sombra. Esa superposición, ese eco brutal, convirtió la muerte de Joel en algo aún más pesado. Su pérdida no fue un duelo distante, fue un preludio, una advertencia, una nube de tormenta que se negaba a dejar de seguirla. Lo lloró a través de noches de insomnio, a través de tranquilos viajes a casa, a través de momentos en el plató en los que casi se giraba para decirle algo antes de recordar que no estaba allí. Extrañaba su humor, su presencia tranquilizadora, su habilidad para hacer que la tragedia pareciera superable. Y en esos primeros días de su propio miedo, se encontró preguntándose qué le habría dicho Joel. ¿Cómo le habría calmado los hombros? ¿Cómo se habría negado a dejarla caer en espiral? ¿Cómo la habría hecho reír incluso en los peores días? La muerte de Joel Seagal no solo rompió el corazón de Robin. Dejó un plano, una especie de mapa de coraje, un recordatorio de que la fuerza no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar del miedo. Y aunque el mundo perdió a Joel en 2007, Robin nunca lo perdió de verdad. Su voz permaneció, su lección permaneció, su amistad permaneció. Y mucho después de que su silla quedara vacía, lo llevó no como una herida, sino como una fuerza silenciosa, un eco constante que la instaba a seguir adelante, incluso cuando el camino por delante se volvía oscuro. Ahora, a sus 65 años, Robin Roberts se encuentra en un capítulo raro de la vida, uno construido no sobre el miedo o la supervivencia, sino sobre la abundancia, la estabilidad y el tipo de paz que solo se gana después de décadas de tormentas. Su patrimonio neto, estimado en más de $55 millones, es la culminación de una vida dedicada a levantarse antes del amanecer, llevando las mañanas de Estados Unidos sobre sus hombros y negándose a permitir que la adversidad atenúe su voz. Años de presentación de Good Morning America, producción de documentales, escritura de memorias de gran éxito y aseguramiento de contratos a largo plazo con ABC han construido un imperio que la mayoría solo podría soñar. Sin embargo, su riqueza no es solo un número, es un testamento a la resiliencia. Desde unos humildes comienzos sureños hasta la libertad financiera, el viaje de Robin encarna la verdad silenciosa e inspiradora de que una vida puede comenzar con escasez y terminar en brillantez. Sus activos reales pintan el retrato de una mujer que ha ganado su comodidad pieza por pieza, no a través de la extravagancia, sino a través de décadas de disciplina y una vida dedicada a levantarse antes del amanecer. Su residencia principal en Connecticut es más que una vivienda, es un santuario creado con intención. La moderna estructura de estilo casa de campo se asienta en un terreno exuberante y cuidado bordeado de altos arces y pinos susurrantes, lo que le da privacidad sin aislamiento. Enormes paredes de cristal del suelo al techo abren la casa al ritmo de las estaciones. La nieve invernal descansa suavemente sobre las ramas. La luz primaveral se filtra a través de los doseles verdes. El otoño convierte toda la propiedad en un tapiz de oro y brasa. En el interior, cálidos suelos de roble recorren toda la casa, iluminados por una suave iluminación empotrada que llena cada rincón de calma. La sala de estar cuenta con techos abovedados, vigas de madera expuestas y una chimenea de piedra que Robin a menudo enciende durante sus sesiones de diario a primera hora de la mañana. La cocina, su habitación favorita, es un espacio abierto y luminoso con encimeras de mármol, electrodomésticos de alta gama y un rincón de desayuno donde ella y Amber comparten mañanas tranquilas e íntimas. En el exterior, un jardín cuidadosamente cuidado se extiende detrás de la casa con senderos de piedra, hortensias en flor y una zona de asientos apartada donde pasea a su perro Lucas al amanecer, deteniéndose a menudo solo para respirar la quietud que pasó una vida luchando por conseguir. También conserva un querido retiro en Cayo Hueso, Florida, un refugio frente al mar que se siente como un mundo completamente diferente.
La casa, pintada en suaves tonos costeros de blanco y azul mar, se encuentra a pocos pasos del océano, donde la marea tararea contra la orilla como una nana. Amplios porches envolventes rodean la propiedad, amueblados con sillas de mimbre, hamacas mecedoras y linternas que brillan de color ámbar por la noche. El interior es aireado y bañado por el sol. Suelos de tablones anchos, techos altos y abovedados. Decoración de conchas marinas y suaves tejidos de lino que atrapan la brisa de la tarde. Pero el corazón del hogar es el muelle privado que se extiende hacia el agua cristalina. El refugio de Robin. Pasa las tardes allí con Amber, observando cómo el sol se funde en el horizonte, el cielo pasando del melocotón al violeta, como si el universo se estuviera repintando solo para ellas. En días estresantes se escapa al aire libre para sentarse junto al agua con Lucas acurrucado a sus pies, dejando que el océano calme sus latidos. Cada centímetro de la casa es un testimonio de la paz restaurada, el equilibrio recuperado y una vida que finalmente puede exhalar. Sus coches reflejan la practicidad más que el exhibicionismo. Un Cadillac Escalade por su comodidad y seguridad. Y un elegante Mercedes-Benz, su única verdadera indulgencia sobre ruedas. Dentro de su casa posee una colección curada de relojes de lujo, piezas pequeñas pero significativas, regaladas o compradas después de hitos, incluido un Rolex Oyster Perpetual, que una vez dijo que le recordaba: cada segundo se presta, cada segundo es precioso. Sus armarios albergan piezas de diseñadores que la han vestido a lo largo de su carrera televisiva, pero nunca por vanidad, siempre por profesionalidad, presencia, propósito. No posee jets privados, yates ni juguetes llamativos. Su máximo lujo reside en la tranquilidad, la intimidad y la existencia que forjó con resiliencia. Su día a día ahora emana equilibrio, un ritmo que antes no tuvo el privilegio sino de experimentar. Se levanta temprano pero ya no a las 2:45 de la mañana. Se concede mañanas pausadas, junto a Amber antes de dirigirse al estudio. Protege su bienestar con fervor, sesiones de entrenamiento de fuerza, largas caminatas, con Lucas, una dieta basada en vegetales, meditación y la oración que su madre le inculcó. Luz, amor, poder, presencia, susurrado cada mañana como un escudo protector. Se somete a revisiones médicas periódicas, no por temor, sino por reverencia hacia la vida que luchó por recuperar. Sus rutinas son sencillas pero sagradas. Leer en el porche, cocinar con Amber, contemplar los atardeceres en Oscayo Hueso, dedicar tiempo al punto de descanso en un mundo que antes la obligaba a ignorar su propio agotamiento. Su rostro refleja la biserenidad de una mujer que vivió múltiples existencias en una, radiante, digna, invicta. Sin embargo, incluso en su confort, su vida no es egocéntrica, irradia hacia afuera. El impacto filantrópico de Robin es asombroso. Millones de dólares recaudados para Be The Match. Miles de nuevos donantes de médula ósea, inspirados directamente por su relato. Contribuciones continuas a la por investigación del cáncer, la asistencia ante desastres y monoprogramas educativos. Patrocina becas en honor a sus padres, dona discretamente a familias en crisis médicas y utiliza su plataforma para amplificar voces, a menudo ignoradas. Nunca busca reconocimiento. Simplemente entrega. Su legado no es solo supervivencia, su UTE es servicio. Es el efecto dominó de una vida vivida públicamente con audacia, vulnerabilidad, valentía y propósito. Su travesía sigue orientando a quienes libran sus propias batallas privadas, recordándoles que la fortaleza no es la ausencia de miedo sino el rechazo a rendirse ante él. En su capítulo actual, el amor sigue siendo su ancla. La salud de Amber es estable. Su vínculo es más profundo que nunca, tras 2 décadas, eligiéndose mutuamente a través de tormentas que habrían destrozado una asociación menos sólida. Su hogar está impregnado de ternura, comidas compartidas, bromas ligeras, tardes tranquilas, en el sofá, conversaciones prolongadas que se extienden más allá de la medianoche.
y una comprensión labrada por años de lucha mutua. Sydney, su ahijada, aporta juventud y risas a su hogar, mientras que Lucas los acompaña con la lealtad que solo un perro querido puede ofrecer. Es una familia ensamblada, no por convención sino por amor, prueba de que la alegría puede construirse, reconstruirse y renacer a cualquier edad. Si la travesía de Robin te ha conmovido, inspirado o recordado tu propia fuerza, por favor, considera dejar una me gusta. Un pequeño gesto de gratitud hacia una mujer que ha entregado tanto de sí misma al mundo. Y de parte de todos nosotros aquí en A Golden American Stars, esperamos que tu vida continúe siendo moldeada por una paz que calme el corazón, una salud que te impulse cada mañana, una alegría que llegue de maneras inesperadas y una abundancia que se manifieste justo cuando la necesites. Que los días venideros sean más suaves que aquellos que ya has superado. Que tus seres queridos permanezcan cerca y a salvo, y que cada dificultad que enfrentes se abra hacia un futuro más brillante, sereno y amable de lo que tu pasado jamás te ha arrebatado.